Buen día a todos, bienvenidos. Para mí es un privilegio presentar al doctor Gilberto Oceanis. Es un privilegio por muchos motivos. Uno, lo conozco hace muchos años, he trabajado directamente con él por años y los resultados siempre han sido excelentes. Pero más que eso, Gilberto se graduó en la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá. Después de eso, ha sido y es actualmente, además de miembro del Cuerpo Médico del Hospital Paitilla, orgullosamente, es jefe del Servicio de Radiología del Complejo Hospitalario Metropolitano. Hizo una especialidad en radiología intervencionista en el Hospital Hammersmith en Londres y ha sido la definición de un innovador. Gilberto es la persona que se va a cualquier parte del mundo donde alguien inventó una tecnología que reporta haber sido novedosa y efectiva y la trae a Panamá. Y él ha sido exactamente el ejemplo de eso para nosotros. Yo tuve dos directores de programa en mi entrenamiento en neumomedicina crítica y después en inmunología respiratoria, y por esas casualidades de la vida todos eran aficionados al béisbol. Y esta gente hacía analogías con el béisbol cuando querían explicarnos algo. Y recuerdo a Donald Dexter que nos decía que ustedes están ya en el top de la profesión, van a salir a la calle y tienen que rodearse, tienen que tener un equipo en el que el primera base tiene que ser de grandes ligas, el segunda base tiene que ser de grandes ligas, el pitcher tiene que ser de grandes ligas y los bateadores tienen que ser de grandes ligas. Uno solo que esté en la segunda o en la tercera los va a bajar a las menores. Si yo tuviera que escoger hoy, recién graduado, recién entrenado, dónde voy a estudiar, dónde voy a practicar medicina, sin duda alguna escogería Hospital Paitilla por el equipo de gente con la que voy a trabajar. Y eso es algo que ustedes van a aprender en la vida, que la gente con la que trabajen es crucial. Y los va a elevar o los va a disminuir. Es un orgullo presentar a Gilberto. Él es una de las personas que mantiene al hospital como líder en medicina en Panamá. Wow, Bruno. Definitivamente que Bruno es mi amigo, ¿verdad? Bueno, ante todo, pues quiero aprovechar la oportunidad para definitivamente darle las gracias al comité organizador. No los voy a mencionar por nombre porque se me pudiera quedar alguno, por haberme incluido a mí, por haber incluido a un radiólogo intervencionista en un evento de esta importancia y con figuras, pues, tan prestantes, ¿no?, a nivel mundial. De lo que yo les voy a hablar el día de hoy, ¿cómo anda esto? Ok. Sí, de lo que yo les voy a hablar el día de hoy es de una manera bastante sencilla, de lo que ha sido la evolución de algún tipo de procedimiento de radiología intervencionista, específicamente algo de tremenda importancia como puede ser el tromboembolismo pulmonar como causa de muerte después del infarto agudo de miocardio, el ictus. Este síndrome no deja de tener graves consecuencias en nuestro medio. Lamentablemente no puedo presentarle estadísticas porque después de conversar con varios colegas que han tocado el tema en años anteriores, no existen estadísticas de cuánto tromboembolismo tenemos y las consecuencias, pues, de esta enfermedad. Así es que en las próximas 30 a 29 diapositivas vamos a hablar, ya les digo, de una manera muy sencilla, de cómo las cosas han ido cambiando. Yo pienso que hay un antes y un después de tromboembolismo pulmonar en Panamá y definitivamente la pandemia es la raya que podríamos poner entre lo que pasaba antes de la pandemia, en donde las interconsultas para tromboembolismo pulmonar eran esporádicas. Se nos llamaba como radiólogos intervencionistas a poner catéteres en la arteria pulmonar y
lo que se hablaba en aquel entonces, estamos hablando de 2017, 2018, era poner un catéter rabo de puerco en la arteria pulmonar y girarlo como si fuera una máquina mecánica, solo que lo hacíamos con la mano. La verdad es que en aquel entonces uno hacía su parte, era un procedimiento híbrido porque después de girarlo, con la idea de fragmentar un trombo. Hoy día cuando vemos los trombos, cuando los sacamos, no se me ocurre cómo eso podía ser cierto, pero eso era lo que se hacía en aquellos años. Después poníamos un poquito de fibrinolíticos, alteplase, 5 cc, mililitros en cada arteria y adiós. Ni siquiera sabíamos los resultados. Resultados probablemente inciertos y sin estadística, pues. Eso era lo que se hacía. Bueno, sí, aquí pues, para ir ilustrando a las personas, pues tenemos un trombo grande en la rama derecha de la arteria pulmonar y tenemos entonces acá lo que sería una angiografía pulmonar con un catéter metido por la yugular con sustracción digital. Estas son las imágenes que todavía el día de hoy pues vamos a ver a lo largo de la charla, ustedes van a estar viendo con alguna frecuencia. También para esa época nuestros colegas neurointervencionistas me asombraron cuando los vi meter un catéter muy pequeño en la arteria cerebral media, en el Centro Médico Paitilla. Me tocó ver por primera vez por allá por el 2018, 2019 este procedimiento de aspirar un trombo en la cerebral media en un paciente que tenía un periodo de tiempo determinado para revascularizarlo, un accidente cerebrovascular isquémico, y ver cómo se restauraba, yo diría que de manera milagrosa, la circulación del cerebro y el paciente quedaba perfectamente bien. Este fue el primer contacto que tuvimos con este sistema. Aquí tenemos la consola, a medio rápido. Ok, esta es la consola que todavía tenemos. Estos son los diferentes catéteres que se usaban. Hoy día esto ha bajado a 1 punto algo de French. Ahora vamos a ver qué es 1 punto algo de French. Y este es el catéter que nosotros decidimos comenzar a utilizar para hacer los primeros intentos de trombectomía mecánica en casos de tromboembolismo pulmonar. Estamos hablando de antes de la pandemia, catéteres que tenían una capacidad de rotación y de aspiración relativamente sorprendente. Claro, los primeros resultados crearon, diríamos, mucho asombro, porque eran imágenes nunca antes vistas. Nosotros teníamos pacientes que nos estaban llegando con trombos, estudio diagnóstico, vemos una gran cantidad de trombos en ambas arterias pulmonares, y el CAT pues nos decía que el ventrículo derecho estaba sufriendo. Al calcularse una relación entre el diámetro del ventrículo derecho sobre el diámetro del ventrículo izquierdo, cuando esa relación es mayor de 0.9, estamos hablando de que el ventrículo está sufriendo. ¿De acuerdo? Y los resultados inmediatos durante el procedimiento, ¿no? Este es el catéter metido en una arteria segmentaria hacia el lóbulo superior, eran estos: sacar coágulo in situ, antes y después del procedimiento. Y a las 48 horas podíamos ver resultados realmente sorprendentes, en donde ya el paciente había pasado ese límite de tolerancia del corazón, en donde restablecíamos su función normal. Obviamente, esto llamó mucho la atención y pues los residentes, doctor, vamos a publicar el primer caso, y así fue. El primer caso de trombectomía mecánica por allá por el 2018, publicado en la revista de la Academia Panameña de Medicina y Cirugía en el 2019. Por muchos años esta fue la máquina que nosotros estuvimos utilizando en el complejo hospitalario. Una gran capacidad de aspiración de coágulo. Ya cuando esta máquina entra a servicios en el Hospital del Seguro Social
que por cierto, hospital de alta demanda, quizás el mayor en todo el país de tromboembolismo pulmonar, sacamos bastante coágulo. Ustedes pueden ver la cantidad de coágulo que hay aquí. Perfecto. Restituimos in situ, con gran eficiencia y seguridad, el estatus hemodinámico del paciente, lo devolvemos a la vida. Pero el sistema inicial tenía un problema, que jalaba bastante sangre durante el procedimiento, a veces demasiada sangre, ¿no? Y eso pues nos hizo revaluar la utilidad del sistema antes de la pandemia. Coincide a finales de la década del 2010 la llegada de otro equipo que fue el caballito de batalla durante la pandemia, en donde prácticamente recibíamos un caso cada 72 horas de tromboembolismo pulmonar. Entonces las consultas pasaron de ser casuales a consultas frecuentes y de urgencia. Decidimos entonces implementar el sistema ECOS, en donde se mezcla la fragmentación del coágulo utilizando ondas de ultrasonido y utilizando dosis mínimas, un cuarto de la dosis sistémica de fibrinolíticos. La experiencia fue buena. Hicimos una casuística primera en Latinoamérica, primera en Sudamérica, con esta máquina ECOS, ultrasonido acelerado, ultrasonido potenciado, fibrinolisis potenciada por ultrasonido, ¿no? Con excelentes resultados. En 2 horas nosotros podíamos revertir la relación de los ventrículos. Antes de que el paciente inclusive subiera a sala ya, nosotros podíamos ver resultados favorables, ¿no? En la gran mayoría de los pacientes usando dosis ínfimas de alteplasa y fibrinolíticos, ¿de acuerdo? Pero con el tiempo y de acuerdo a las estadísticas, no nos pudimos librar de la presencia de sangrado. El sangrado intracraneal es un desastre y el caso que tuvimos se presentó, diríamos, antes de que cumpliera el paciente las primeras 8 horas de tratamiento. Así que esto nos puso nuevamente a reevaluar lo que estábamos haciendo. A pesar de que el sistema era bueno, las estadísticas decían que los pacientes podían sangrar, inclusive utilizando esas minidosis de alteplasa. ¿De acuerdo? Nuestra experiencia con este sistema es formidable. Fue nuestro caballito de batalla durante la pandemia. Nosotros podíamos colocar los catéteres en cada una de las arterias pulmonares en 20 minutos, iniciar el tratamiento en menos de 1 hora, ¿no? La mayoría de los pacientes mejoraron los parámetros clínicos ahí antes de subir a sala. Para el paciente estable. Tuvimos un grupo de pacientes que llegaron inestables y que no pudimos ayudarlos y fallecieron antes de abrir el sistema, inclusive ahí enfrente de nuestros ojos, pacientes jóvenes, lo cual entonces nos hace pensar que necesitamos otra herramienta para ayudar a estos pacientes que, aunque fueron pocos, pues su pérdida fue lamentable porque eran en algunos casos pacientes jóvenes, ¿no? Entonces nos dimos cuenta que definitivamente pues, la herramienta hay que saber utilizarla en el paciente donde está indicado. Y hasta el momento, pues en más de 40 casos hemos tenido solamente un sangrado, lo cual estadísticamente es menos del 0.03%. Esto podría resumir la experiencia de un centro diríamos, de mucha frecuencia en el tratamiento del tromboembolismo pulmonar, donde definitivamente los procedimientos guiados con catéter, algunos de ellos mecánicos, en el otro utilizando fibrinolíticos, definitivamente que hemos logrado disminuir los puntos con asterisco, la mortalidad intrahospitalaria, los costos, la estancia, pero no nos hemos librado del riesgo de sangrado. Entonces, al preautorizar a los pacientes para determinadas técnicas, todas aquellas que utilicen fibrinolíticos, el paciente debe estar enterado que aunque sea mínimo el riesgo, existe. Porque, ya le digo, la consecuencia es devastadora.
Entonces esto yo diría que es quizás lo más importante para llevar a casa el día de hoy. Si utilizamos fibrinolíticos puede sangrar. ¿Por qué traigo esta diapositiva? Porque tanto en el complejo donde se ha dejado de utilizar la terapia trombolítica sistémica y ha sido reemplazada por las técnicas que he mencionado el día de hoy, todavía persiste en el ambiente el concepto de que la fibrinolisis sistémica puede funcionar en estos pacientes. Sí, es cierto, puede ser la manera más rápida. Definitivamente en algunos pacientes que hacen paro cardíaco, nosotros no podemos implementar nada de esto, hay que iniciarla, pero hay un grupo de pacientes que están estables, que también estamos iniciando terapia trombolítica sistémica y tenemos que tener en cuenta el alto riesgo de sangrado mayor, sangrados importantes hasta el 11% y un porcentaje inaceptable de sangrado intracraneal. Entonces, también, como les estaba diciendo, si nosotros vamos a utilizar terapia dirigida por catéter, tenemos esto, ya nosotros entramos en esta estadística. Y la única manera de evitar el sangrado sencillamente es no usar el trombolítico. Y eso es el mensaje que he tratado o que voy a tratar de promover el día de hoy como una alternativa que definitivamente no va a ser posible a nivel nacional. Pero ya la tendencia en otros países es a ir abandonando el uso de fibrinolíticos, inclusive a bajas dosis. Como esta diapositiva que me pareció interesante ver la evolución desde el 2014 hasta el 2021, en donde en hospital, escuela, prácticamente lo que se hace es pura trombectomía mecánica, cero líticos. Ok, definitivamente que la pandemia nos obligó a reevaluar todo el tema del tromboembolismo pulmonar que comenzamos a manejar como un procedimiento más de radiología intervencionista, en donde, pues, procedimientos, casos, chao, nos vamos, no. En tromboembolismo pulmonar nos dimos cuenta, nos vimos obligados a revisar, meternos en los protocolos, ver qué se estaba haciendo en otros países, conversar con los colegas y definitivamente nos dimos cuenta que esto hay que manejarlo con un equipo. Las primeras personas que consultaron fueron a los cardiólogos por el hecho de la importancia de los estudios de eco en la evaluación del paciente y llegamos pues a revisar entonces los protocolos que existen, que son renovados específicamente desde la Sociedad Europea de Cardiología. Esta diapositiva es muy utilizada, en donde nuestro grupo de pacientes van a ser pacientes de riesgo intermedio alto, lo que equivale a un tromboembolismo submasivo, sinónimo, y los pacientes de alto riesgo o tromboembolismo masivo. Estos son la mayoría de los pacientes a los cuales se nos van a pasar las consultas para ver cómo vamos a manejarlo. La única diferencia entre estos dos grupos, como vemos acá arriba, ¿no? Todos tienen los parámetros clínicos de gravedad, están presentes, la disfunción ventricular derecha está presente, tienen altas concentraciones de troponina, todos están presentes. Lo único que los diferencia es la presencia de estabilidad hemodinámica, lo cual también es un concepto que muchas personas reevalúan. Está estable, parece que está estable y en realidad el paciente no está estable, porque nuestros signos de alarma, las herramientas que utilizamos, no nos están diciendo con claridad, certeza, a dónde estamos parados con el paciente. Y esto lo hemos visto. Pacientes que han llegado a la mesa conversando, se pasan de un lado a otro y en 30 segundos hacen un paro cardíaco. ¿Estaba estable realmente? ¿No estaba estable? Bueno, entonces la diferencia pues es la presencia o no de estabilidad, inestabilidad hemodinámica que se va a definir por alguna de estos signos, ya sea que hizo paro cardíaco, choque obstructivo o hipotensión persistente. Cualquiera de los tres, con la presencia de uno, el paciente está inestable. Entonces, cuando nosotros tenemos algunos otros signos
uno de estos o la combinación de estas, puede ser que nuestro paciente está en tránsito para la inestabilidad, lo cual nos da un margen de tiempo para actuar. ¿De acuerdo? La mayoría de los expertos en esta materia consideran que no hay que esperar a que el paciente se inestabilice. Entonces, si nosotros tenemos el riesgo, hay riesgos inminentes de muerte precoz, intrahospitalaria y a 30 días, si los conocemos, hemos clasificado al paciente y tenemos las alternativas de tratamiento que no sean trombolisis sistémica, entonces implementarlas cuando el paciente pareciera estar estable y no esperar a ese momento en donde el Señor cambia y nosotros entonces entramos en una corredera, o sea, cuando el gato se nos sale de la bolsa, un poquito difícil atraparlo, ¿de acuerdo? Ok, hemos avanzado en Panamá, sí, es sorprendente. Cuando yo hice esta encuesta, en Panamá tenemos más de 50 tomógrafos. En Bocas del Toro tenemos tomógrafos, muchos de ellos de alta calidad, con capacidad de hacer un diagnóstico de tromboembolismo. Ok, pero ¿estamos listos para implementar todo lo que estamos hablando? No, hay muchas limitaciones. Hay limitaciones en la experiencia del hospital. Nosotros en el hospital de Paitilla, con todo lo que tenemos, estamos ganando experiencia. En el Seguro Social, centro de mucho impacto en tromboembolismo, estamos ganando experiencia porque todo esto es muy cambiable, muy variable, las herramientas cambian a cada rato, llegan mejores herramientas, ¿no? Disponibilidad de recursos, están nuestros hospitales en el interior del país en capacidad de ofrecer la mejor alternativa, la más segura, la más eficiente a nuestros pacientes. Todas son preguntas y sobre todo a nivel de los hospitales del gobierno entramos en los problemas de los abastecimientos, donde hay CAT, a lo mejor no hay contraste, a lo mejor tienen contraste, pero no tienen contratos de mantenimiento. Entonces entramos en todo esto. Y puede resultar que para el médico, para nuestros colegas del interior del país, esto sea una conjunción de problemas en donde no les va a quedar más alternativa que iniciar el tratamiento que tienen, que es la trombolisis sistémica, con todo lo que hemos mencionado. ¿Ok? Estamos hablando de esto, no. Esto, menos. Entonces, recursos es un problema, lo tratamos, aquí está el alteplace, yo pienso que eso sí puede haber, o lo trasladamos. Podemos quedar metidos en un tranque, ¿no? Entonces, sí, no es eliminar una cosa y decir vamos a hacer esto a nivel nacional porque realmente no es posible. No es posible por todo lo que hemos señalado. Para hablar algo, pues, de las técnicas de diagnóstico, como ya hemos mencionado, tenemos un equipo de lujo en donde las reconstrucciones multiplanares nos pueden decir si hay coágulo o no hay coágulo a nivel subsegmentario. La importancia clínica es irrelevante, pero nos puede decir si hay, ¿no? Con reconstrucciones tan espectaculares como esta, método de elección, la sensibilidad altísima, ¿no? Y si no vemos, excluimos el diagnóstico, porque el problema en centros como el nuestro es hacer el diagnóstico, en donde la imagen se antepone a la clínica, entonces caemos en el abuso. Tenemos algunos residentes de radiología aquí que hacen turnos un día sí, un día no, y entonces la queja diaria al jefe del departamento, doctor, hicimos 8 casos por tromboembolismo, ninguno era positivo. Obviamente porque en un cuarto de urgencia puede privar la política del miedo, el miedo, oh, es que sí, y si tiene y no, así que va la imagen primero, y entonces esto nos puede traer estos problemas. Tenemos las ventajas, las desventajas y mencionar las fortalezas, pues. Ok, excelente, la tiene todo el mundo y nos da el diagnóstico. Las desventajas, tenemos esta que está aquí, tendencia al uso excesivo. Y las personas que piden mucho se les olvida que estamos hablando con radiación, sobre todo al tejido mamario, pacientes jóvenes. Pero Hugo nos compró un equipo en donde afortunadamente esos dos riesgos se disminuyen, por lo que el mismo Hugo
elegantemente dijo en su introducción, ¿no? Disminuimos la dosis de yodo y también exposición significativa a los rayos X. ¿Lo dije bien, Hugo? Gracias. Bien. Ok, entonces, esta es la parte de propaganda. No es cierto. Definitivamente que esto va a traer muchas ventajas por esto que en otros lugares no se va a poder ofrecer, y esto es lo que yo llamo abuso, porque ya la clínica pues es una cosa como medio rara, ¿no? Primero la imagen, eso se sabía que iba a venir y ya estamos en la época de primero la imagen, después el examen del paciente. O sea, ya nosotros estamos haciendo exámenes diagnósticos igual que el hemograma y el urinálisis. Va metida la parte de radiología. Entonces lo que nosotros pretendemos encontrar es esto, ¿no? El diagnóstico del TEP y la relación de los ventrículos. Siempre aquí tenemos una relación que traduce una disfunción ventricular izquierda y ese lo podemos encontrar en 30 segundos de examen. La novedad, Luis, puedes poner en movimiento. Estas imágenes me las enseñaron ayer y las metí esta mañana corriendo con el miedo de tocar la tecla equivocada y que se me fuera toda la charla al más allá. Entonces, aquí lo que tengo, no sé si hay alguno de los que fueron a entrenarse en este asunto, del staff de radiología. Básicamente lo que yo estoy viendo aquí es un estudio de perfusión antes del tratamiento que se le hizo a esta paciente, que fue hace 3 días. Todo esto que estamos aquí son zonas amarillas, son zonas que no tienen perfusión, ¿no? En el lóbulo superior, un poquito de base y lóbulo inferior. Y estas que están acá son después del tratamiento. Este tratamiento lo hicimos ya hace 2 días, 3 días, ya la paciente está en sala. Decidimos usar ecos porque la paciente aparentaba estar bastante estable, ¿no? Decidimos utilizar dosis que no llegaron a los 24 miligramos y el tratamiento tampoco llegó a las 24 horas, lo suspendimos como a las 16 horas. El doctor Pichel, que está aquí, también participó en el caso. Él hizo la evaluación de ecos a las 24 horas y pudo demostrar la disminución de la presión de la arteria pulmonar, ella venía de otro hospital con una hipertensión pulmonar clavada y la información del cardiólogo nos permitió utilizarlo como parámetro para suspender el lítico y pasar ya la paciente a otro plano. Había mejorado todos los parámetros clínicos de la paciente con menos de 16 horas de tratamiento. Bueno, entonces pues nuestro equipo. Bien, hablando un poquito de lo que nosotros hemos hecho y la evolución de todo esto, pues ya hemos tratado de mencionar algo de esto. Los métodos percutáneos que hemos estado utilizando, no podemos hablar de nada de esto que está aquí, pero vemos cómo los métodos para romper coágulo, que eso ya se considera obsoleto, pasamos de esto a estos que son eléctricos y estos son híbridos, eléctricos con líticos. Para infusión de líticos, este es el sistema ECOS, y pasamos entonces a los catéteres de tromboaspiración, en donde el tamaño sí es importante. ¿Ok? Entonces, ¿cuándo los vamos a utilizar? Los métodos de tromboaspiración mecánica los vamos a clasificar en 2 tipos. Los de alto calibre, que son mayores de 16 French, y los de bajo calibre. Vamos a hacer alguna explicación después. El sistema que hemos adquirido para el Centro Médico Paitilla es de 16 French. Se podría clasificar como de bajo calibre, pero por el diseño de la máquina tiene igual rendimiento que la mamá de todas las aspiradoras, que es 24 French. Y lo vamos a explicar por qué. Entonces, ¿cuándo lo vamos a utilizar? Estas son herramientas costosas. Tenemos que utilizarlas cuando tenemos un paciente con una gran carga trombótica, ¿no? Biomarcadores elevados y la relación que les hemos mencionado elevada. Entonces, lo que yo quiero con estas aspiradoras industriales, como las llamo yo, es destapar esto y sacar esta cantidad de coágulo que nosotros vemos aquí. ¿Qué pretendemos con esto? Definitivamente agarrar a alguien que se está muriendo en la mesa
y destapar la obstrucción que tienen las arterias pulmonares ahí en la mesa y que el paciente suba a sala con muchos de los parámetros que nosotros queremos corregir. Walter, esto era lo que nosotros estábamos viendo. ¿Qué queremos? Queremos corregir esto, la presión promedio de la arteria pulmonar, la presión sistólica y la resistencia vascular periférica, que todo esto lo que nos va a hacer es dilatar esto y una vez que esto comienza, en cuestión de un tiempo X, nos va a poner con el paciente acá. Entonces, esto es lo que nosotros queremos detener y necesitamos las herramientas. Afortunadamente, ya tenemos varias opciones para ofrecerle al paciente. Ok, entonces, tamaño. Comenzamos con 8, que es esto que está aquí. Los neuros andan trabajando por acá, más chico que esto, imagínense, ¿no? Tenemos el 12, ¿no? Y lo más grande que tenemos aquí en Panamá es esto, 16 French. Suficiente para hacer un trabajo equivalente a este 24 French, que no lo vamos a tener disponible en el médico, en nuestro médico. Ya en el medio, ya hicimos todas las averiguaciones y nos dijeron, tienes que esperar hasta finales del 2024. No estábamos dispuestos, y gracias a la colaboración de Hugo, tuvo que torcer un par de brazos para que esta cuestión se hiciera realidad en nuestro medio. Claro, cuando tienen hermanos mayores que nos pueden ayudar, para eso están, ¿no? Entonces, los estudios que se han hecho en sistemas de aspiración industrial, miren lo que es capaz de hacer, ¿no? Revertir esta relación a las 48 horas, ¿no? Disminuyendo hasta un 25% esa relación, ¿no? Sin utilizar líticos. Los otros estudios que han hecho, se acercan a las cifras, todos utilizan una variedad de líticos. Y cuando yo hablo líticos, estoy hablando implícitamente del riesgo de hemorragia intracraneal, ¿no? Acá tenemos las tasas de sangrado mayor. Cuando hablamos sangrado mayor, son por lo general sangrados en los sitios de punción que se ven feos, pero no van a poner en riesgo de muerte al paciente. Entonces, ¿qué queremos con eso? Este es el sistema 24 French que no vamos a tener disponible. Esto que está aquí, la relación de los ventrículos, sin usar líticos y sin eventos adversos. ¿De acuerdo? ¿Recuerdan el sistema que les había hablado, que lo usamos caballito de batalla antes de la pandemia y sus dos inconvenientes? Mucha sangre afuera, a veces inaceptable, ¿no? Muchas quejas. Doctor, perdimos 2 puntos en la hemoglobina, no, confúndalo, pero está viva su paciente. Pero mucha sangre, doctor, ok, no hay problema. Seguimos. Estos fueron los estudios que nos motivaron a utilizarlo en aquel entonces. Igual, una reducción en la relación de los ventrículos en este porcentaje, ¿no? Eventos adversos mínimos, sin usar líticos y un tiempo promedio de 37 para la gente con mayor experiencia. A mí me tomaba más tiempo que 37 minutos. Pero ¿qué son 37 minutos, 45 minutos, 1 hora si podemos salvarle la vida? A mí el tiempo no es un factor determinante. Ok, este es el sistema viejito y este es el sistema nuevo. ¿Qué tiene el sistema nuevo? El sistema nuevo tiene una mini computadora acá arriba. Esta mini computadora va a diferenciar, esta es una aspiradora, va a diferenciar entre lo que es flujo patente y no va a sacar sangre. Y detecta el coágulo y saca el coágulo. Entonces, con eso, obviamente mi queja debió haber sido la queja de todo el mundo, pero entonces ellos diseñan esto, le ponen el asunto aquí y además diseñan un catéter como que ya les dije, siendo 16 French, tiene la capacidad de aspirar demostrado en cuanto a su eficiencia a los sistemas mayores de 24 French. Así que tenemos una herramienta que nos va a permitir utilizar en un grupo seleccionado de pacientes con una gran carga trombótica, con una relación ventricular bien y que se nos puede revertir en cualquier momento. La tenemos lista para el uso. Entonces, antes de finalizar, tomando pues lo que Bruno mencionó al principio, nosotros hemos evolucionado
teniendo mejores herramientas. Sí, nos ha costado 5 años llegar a donde estamos. Creo que estamos en el momento ideal porque tenemos varias herramientas a utilizar que dependiendo de la gravedad del caso. Pero, como yo les dije, esto pasó de ser un problema individual de radiología intervencionista a un problema de la colectividad médica, en el sentido de que se necesita la participación de más expertos, de más gente que se van a hacer con el tiempo expertos. Ok, ese sería el siguiente paso, en donde nosotros vamos a diseñar un programa de atención rápida, conocido como PERT en otras latitudes, en donde va a haber una persona que va a trabajar a este nivel y va a trabajar a este nivel y en el cuarto de urgencia. Él va a recibir el paciente, va a evaluar todo lo concerniente a su tromboembolismo pulmonar, lo va a procesar y lo va a enviar a un grupo de médicos que van voluntariamente a participar en este programa, al igual que tenemos otros programas, ¿no? Y en conjunto van a elaborar una nota de cómo se va a manejar al paciente. ¿Okay? Esto es lo que yo propondría y que lo hemos discutido en Petit Comité, de el paso siguiente ideal. Ok. Pero Luis, dale movimiento ahí, por favor. Tengo un asistente allá. Entonces, todo esto se puede hacer implementando una aplicación en el celular. Allá el doctor en su apartamento en Coronado va a recibir esta información. El otro acá recibe, el que está en Panamá, tiene la información clínica del paciente, tiene los datos de laboratorio, tiene las imágenes, tiene todo para llegar entonces a una conclusión. Esta es una iniciativa, hay que hacerlo. Tenemos el primer grupo PERT, se hizo en el 2012, estamos 13 años atrasados. 13 años atrasados tomando la iniciativa del Mass General, según lo que yo revisé, fueron los primeros. Ya hay grupos PERT por todos lados, hay reuniones anuales. Yo creo que es el momento de que los médicos aquí presentes que estén interesados participen, es interesante. Tenemos las herramientas que nos ha facilitado el hospital, las mejores herramientas que hay en este momento, ya sea herramientas de imagen, herramientas para sacar coágulos, tenemos alternativas. La alternativa que le doy a ustedes es llevarse la idea a la casa, procesarla, meterle entusiasmo y ponerla a trabajar. Ok, entonces con esto yo finalizo. Gracias por su atención. Muchísimas gracias al doctor Chanis por una excelente conferencia. Yo quiero hacerle unas preguntas del público, pero antes quería referirme al PERT que él acaba de mencionar. PERT nació, como bien dijo Gilberto, en 2012 en el Massachusetts General Hospital por iniciativa de, como suelen suceder las cosas en la vida, una persona, ¿ok? Que fue Ken Rosenfeld. Ken Rosenfeld es el director del Departamento de Intervencionismo Vascular del Massachusetts General Hospital y lo ha seguido siendo por los últimos 11 años. Y él creó PERT, él creó el consorcio PERT, que es el Pulmonary Embolism Response Team. Y el asunto funciona ante la necesidad de establecer una única decisión respecto a cómo se iba a manejar un paciente que tenía un embolismo pulmonar intrahospitalario o que era transferido al hospital por diagnóstico presuntivo de embolismo pulmonar. En 2012 nace, en 2015 hay 80 programas en la nación inscritos, hoy hay más de 800 programas en la nación inscritos y básicamente consiste en que en el momento en el que hay un diagnóstico de embolismo pulmonar masivo o submasivo, hay 50 beepers que suenan al mismo tiempo, en el lapso de los siguientes 5 minutos.
Y se necesita que entre 5, mínimo 5, pero usualmente entre 5 y 15 personas responden a la llamada y hacen una videoconferencia en la que toman una decisión conjunta de cómo se va a manejar a ese paciente. Vital tener inscrito allí al médico primario del paciente porque es el que va a dar la referencia de quién es el paciente, de qué está enfermo, qué medicamentos toma, etcétera, etcétera. Esto obviamente se inició en un hospital escuela, Massachusetts General Hospital es el hospital escuela de Harvard, pero incluso sin tener hospital escuela es algo perfectamente realizable. Hay entre esos 800 hospitales en la nación varios que no son hospitales escuela y en que el programa funciona muy bien. Y por primera vez se está incluyendo, va a haber una conferencia el 25 de julio, quien quiera inscribirse puede hacerlo en video, yo tengo la referencia, para iniciar el programa en embolismos pulmonares intermedios, no necesariamente masivo y submasivo. Está habiendo un congreso anual de embolismo pulmonar, el siguiente va a ser el del 21 al 23 de septiembre en Austin, Texas. El que se quiera inscribir o esté interesado en tener data también puede contactarnos. Y ya hicimos el primer contacto con el PERT Consortium directamente con Ken Rosenfeld y nos habló acerca de que sí existe la posibilidad de extender el PERT fuera de los Estados Unidos. Así que es una posibilidad que estamos empezando a conversar. El asunto es que se puede tomar una decisión conjunta rápidamente acerca de cómo se maneja el paciente y deja de ocurrir el primer cáncer que hay respecto al manejo del embolismo pulmonar, que es el que hospitalizó al paciente o solamente el médico de urgencia o solamente una persona toma la decisión de cómo va a manejar a ese paciente en particular. Es una decisión conjunta, se toma analizando toda la data que hay varios especialistas involucrados, como mostró Gilberto, y hace toda la diferencia y los resultados que están publicándose lo han demostrado. Tengo varias preguntas para Gilberto aquí. La primera es, ¿se sabe si los pacientes que forman el 0.003% de sangrado intracraneal tenía alguna comorbilidad que fuese un factor de riesgo? Sí, muchas veces obtener la historia correcta es difícil, ya sea por el estado en que está el paciente, que no está muy, digamos, consciente, no recuerda, los familiares tampoco, a menos que sea algo bastante evidente, que me digan, mi mamá fue operada de una úlcera gástrica hace una semana, ¿no? A pesar de que en la anamnesis tratamos de investigar lo más profundo para excluir a ese paciente en el uso de trombolíticos, y efectivamente lo hemos hecho. Hemos tenido pacientes que han sido intervenidos en el cráneo, a pesar de que vamos a utilizar dosis mínimas, lo sacamos. Ningún paciente que entre dentro de las contraindicaciones entra, aunque se vayan a utilizar. Pero obviamente se puede pasar a alguien que sí tenía, porque esta paciente sangró antes de las 8 horas de tratamiento. Si yo le digo que se pasaron 1 miligramo por catéter, que es el estándar, en menos de 8 horas, ese paciente no había recibido, prácticamente nada de trombolíticos y sangró. Porque llamaron de sala, que el paciente se había deteriorado, se bajó y se demostró que tenía definitivamente la información, la capacidad de recabar la información a veces no va a ser precisa, no va a ser precisa. Lo que sí aprendimos con este caso es que en los consentimientos informados del paciente se le va a avisar, aunque no tenga ningún factor, ninguna contraindicación, se les va a avisar del riesgo mínimo de sangrado, porque realmente una hemorragia intracraneal es un evento desastroso, ¿no? Aquí hay una pregunta importante. Gilberto dice, ¿cuál es el tiempo de ventana para utilizar la trombectomía por aspiración? Ok, yo diría que el coágulo fresco, estamos hablando de coágulo fresco 21 días. Muchos de nuestros pacientes que le hemos hecho fibrinolisis a baja dosis, vemos que se limpian
y queda milagrosamente limpio todo el pulmón. Y uno piensa que ese es el estándar. El estándar no es. Porque nosotros, al igual, al recabar la información, puede ser exacta en el sentido de que el día tal, lo recuerdo porque era el cumpleaños de mi hijo, me dio un dolor en el pecho. Casi que me desmayo y desde entonces no he podido respirar. He quedado con dificultad para respirar, entonces uno puede asumir que ese día esa paciente tuvo un evento tromboembólico. En la mayoría de los pacientes no vamos a encontrar de dónde viene, porque hacemos, como parte del protocolo, el ultrasonido compresivo a nivel inguinal, buscando una fuente, si fue la pierna o no fue la pierna. Muchas veces no encontramos de dónde vino. Obviamente, pudo haber estado en la pierna, y eso se va como si fuera un ferrocarril. Ese es el coágulo cabalgante. Cuando yo veo un coágulo cabalgante que coge de un lado a otro, ese es un coágulo largo. Eso tiene que haber venido de la pierna, aunque le hagamos un estudio que diga que ya no, porque ya el coágulo se fue. Sí. Pero saber exactamente el momento, puede tener o puede no tener. En los pacientes en donde creemos que los catéteres fueron colocados en una buena posición, cumplieron las 24 horas de tratamiento, el paciente está perfecto y queda coágulo residual, yo tengo que asumir que a lo mejor hizo un evento agudo sobre crónico. Y al el crónico, el lítico no le va a hacer el efecto. Muy bien, aquí hay otra pregunta relacionada justamente a lo que decíamos del PERT, ¿no? La necesidad de un manejo multidisciplinario, que fue lo que el doctor Gilberto Yanis mencionó al final, de varias personas de diferentes disciplinas tomando la decisión del tratamiento para cada paciente. ¿Qué hacer si el paciente toma antiplaquetarios o tiene algún desorden o patología hematológica? Bueno, él debe ser evaluado. Debe ser evaluado, por eso, si da tiempo, parte del equipo tiene que ser una evaluación hematológica, de este tipo. ¿No? Hematológica, definitivamente. De los pacientes tratados en el complejo hospitalario metropolitano, ¿qué porcentaje ha sido secundario a un procedimiento quirúrgico, particularmente reemplazos articulares en ortopedia? Sí, sí, no, eso está claro. Está claro. Cualquier paciente que ha tenido la cirugía de rodilla, la cirugía de cadera, ese es el antecedente. Pero hay muchos pacientes que no tienen ningún antecedente, ¿no? Sí. El último paciente que nosotros atendimos aquí hace 3 días fue operada de la columna, pero hacía rato. Pero después de la cirugía de columna tuvo una inactividad prolongadísima en cama. Entonces, ¿no? El resultado con esta paciente probablemente superaba los 21 días porque se limpió parcialmente el pulmón. Sí se recuperó, pero quedó coágulo residual. Sí. ¿No? ¿Qué porcentaje realmente? La casuística es... No superamos los 45 casos y no los hemos clasificado, ¿no? Pero sí es lo que queremos comenzar a hacer aquí, de tener una estadística formal para eventos estadísticos, científicos, académicos, de tener toda la mayor cantidad de información posible. Esa es una respuesta frecuente en los pacientes a quienes uno le pregunta después de una cirugía articular: ¿usted hizo la rehabilitación? Y con frecuencia la respuesta ahí fue: bueno, sí, doctor, yo pude ir como la primera semana, pero después ya no tuve tiempo y me quedé quieto en la casa, dejando estabilizar mi articulación, sí, y formando un coágulo. Y yo voy a hacer la última pregunta en relación a esto, porque se nos acabó el tiempo. ¿Es viable un tratamiento híbrido entre aspiración mecánica y tratamiento fibrinolítico? En caso tal, ¿en cuáles condiciones se podría pensar en utilizar este tratamiento híbrido? Sí, nosotros tuvimos antes de la llegada de la aspiradora madre que tenemos en Paitilla, tuvimos un caso muy interesante de un muchacho joven que tuvo un impacto con una cargadora, trabajaba en la cervecería, la máquina esta le impactó en el tórax. Él lo llevaron al hospital de Santa Fe. Este muchacho, 48 años, en sala desarrolla una lipotimia, cae, al paciente se le lleva a hacer un CAT y se encuentra un tromboembolismo masivo.
Nosotros en ese momento a las 11 de la noche, el único sistema que teníamos disponible era el sistema de ecos, fibrinolisis mecánica, pero sabíamos que no nos iba a dar tiempo. El paciente estaba intubado, estaba en muy mala condición. Decidimos implementar una tromboaspiración mecánica para abrir la perfusión y a continuación instaurar los ecos. El tratamiento fue, diríamos, exitoso, la estrategia, pero no contamos con que el paciente tenía un shunt. Paradójico, porque al momento de despertarlo, el paciente no se despertaba. Fuimos entonces a hacerle otro CAT y tenía una hemorragia, tenía un infarto cerebral. Entonces ahí nos dimos cuenta y cuando leemos las guías dicen que no es tan infrecuente que el paciente tenga una comunicación, ¿no?, que permita el paso de material de coágulo de derecha a izquierda. Y eso fue lo que pasó con este paciente. Lamentablemente, después de una agonía larga en cuidado intensivo, falleció. Pero sí, se implementó y lo hemos hecho en algunas otras ocasiones, destapar con lo que tengamos y entonces cuando el paciente coge aire, instaurarle entonces la terapia fibrinolítica. O sea que la respuesta es sí. Pero creemos que con una tromboaspiración más eficiente podemos eliminar esa segunda parte de instalar el fibrinolítico. Okay, muchas gracias. Yo creo que otra de las grandes ventajas del PERT es que establece guías para manejo del paciente que tiene riesgo de desarrollar tromboembolismo pulmonar hospitalizado. Así que esas guías se cumplen básicamente para todos los pacientes, independientemente de que ese médico diga, mira, a mis pacientes a mí me gusta ponerles la heparina, pero hasta 24 horas después de cirugía para evitar que sangren mucho. Se establecen guías de manejo para evitar tromboembolismo pulmonar, aparte del manejo de embolismo. Muchísimas gracias. Gracias a ti.